aproveché, bueno, tenía todo, la clase de hoy también la tenía en Filminas, así que ahí les hago si quieren un repasito nomás para tener en cuenta y que les quede también un apunte por ahí de lo que hablábamos, a veces que se pierde, así que lo hago rapidito y ahora pasamos a los prácticos. Pero bueno, ahí debe estar empezando a compartir. Profe, te hago una pregunta Sí, sí, decime. antes de arrancar. Este parcialito del 27, creo es. Mañana, el jueves, sí. Mañana. 24, claro. 20, No, 27. 25. 25. 25, 25, 26, no. ¿Qué sería o sea, cómo sería la estructura y qué tomarías? 27, está bien, está bien. Ah, En este caso va a ser un formulario de Google y van a hacer el estilo de preguntas de cómo comparar objetos, la importancia, qué es delegación, encapsulamiento, qué es. Es muy básico, digamos, es bastante, pero bueno, con todos los contenidos que fuimos viendo hasta ahora, más que nada. No mucho más complejo. De qué, cuándo un objeto, cuándo el otro comportamiento. Está buscando a ver bueno. si no es, no Facilito. tengan miedo. El primero no deberían tener problema, pero bueno, sí es por ahí repasar por ahí lo que vimos ahora en la clase y eso. Estoy buscando a ver si le tengo alguno viejo que no vaya a reutilizar, pero bueno, no son, a nivel teórico, no es práctico, no les vamos a pedir implementar nada en este primer parcialito, si va por ese lado. Estaba viendo, pero no, normalmente son, seguro que es un múltiple choice, no sé si han usado los formularios de Google para contestar. No sé si lo usaron alguna vez. ¿No usaron nunca? Sí, pero ponele, para la mayoría de los exámenes nos han hecho desde Moodle Bien. directamente. Sí, Más que a acá, Google. bien. Más, En el de Google, lo que les termina. Sí, va a ser más que nada, estoy pensando en voz alta, pero sí, de la comparación que hicimos recién de los imprimir distinto iguales, siempre lo tomamos. Después, tipo, qué son los datos de los objetos públicos o privados, por qué. Es lo mismo método que mensaje, dónde está el estado de un objeto, cómo se declara por ahí un método, cómo se declara el constructor de un método. No muchos son 10, 15, no, menos de 10 preguntas creo que son. Nada más pero de ese estilo, de las primeras cosas que vimos. El formulario de Google es simplemente tienen que poner el mail, la idea es que usen el mismo mail de acá y les registra. La idea es 15 minutos, no perder mucho más de la clase. Simplemente es verlo todo lo principio, nada más que nada. Y acá lo principal es el encapsulamiento, clase, objeto, instancia, la idea de la identidad del objeto, que hoy lo repasamos de cuándo un objeto es igual y cuándo son distintos, ¿sí? Ver que el objeto de por sí no lo puedo comparar con el igual. Y horario creo que nos había quedado a las 18, ¿no? Que habían preferido. No me acuerdo ahora, espera que abro el resumen de la encuesta del otro día. Creo que la encuesta no me acuerdo si quedó en el calendario. Soy, a ver si ahí les abro ahí. Pero sí creo que era a las 18. Había dos o tres que habían dicho las 18, el resto que no importaba, y uno creo que las 17. Así que, más que nada para mantener eso, decíamos de hacerlo a las 18. No sé si están de acuerdo ahí con eso, en general. O sea, haremos clase, y de paso en la clase yo meto un repaso al principio, la clase que viene, así para enganchamos. Podemos hacer la clase, y hacemos después el tema, el parcialito, y seguimos con clase normal. Sí, siempre, justo ahí lo decía. Y tengan cuidado con Marcelo cada vez que le preguntan. Pero bueno, siempre tratamos de. El parcialito, la idea es no perder una clase. Cosa que nos pasaba cuando tomamos doble parcial. Porque para el parcial entero perdemos una clase, para el recuperatorio del parcial entero perdíamos dos, y eran ya dos clases que no podíamos dar. Y si había parcial, normalmente nos gusta dar la clase anterior de consultas. Entonces eran 4 clases de todas las que tenemos que no podíamos. Sobre todo en la parte nos pasó mucho en la presencial, que un año se suspendió una semana de clase, o sea que nos perdimos 2 clases porque había un congreso, otra semana porque había, bueno, el final de la semana que estaban las Olimpiadas, otra semana por finales y algo más me está faltando, que se había suspendido. ¿Habían tomado el campus, Marce? ¿Era lo otro que habían hecho? Creo que había una protesta, no me puedo acordar por qué, pero creo que habían tomado el campus los estudiantes.
Algún problema había. Y también perdimos otra semana ahí. Entonces, claro, cuando quisimos acordar no había diferencia entre parcial 1 y parcial 2, casi que no teníamos temas de diferencia y tuvimos que pasar los parciales, fue bastante caótico. Sí, no me acuerdo por qué era. Algún conflicto había que habían tomado el campus. Tengo mala memoria. Alguna protesta o algún reclamo, pero no me falla la memoria. Me acuerdo, sí, de eso que fue todo junto ese año, fue terrible. Entonces, bueno, dijimos, a partir de ese lo cambiamos, tomamos parcialito. La idea del parcialito son 15 minutos, terminamos dándole media hora para que puedan hacerlos tranquilos y después seguimos con clase. Entonces no perdemos la clase. Más que nada porque van a ver que tenemos un montón de temas y son temas que por ahí, si bien es conceptos teóricos, después los tenemos que repasar, ver con un ejemplo. Nos gusta ver ejemplos de cuando está bien, cuando está mal. Así pueden, más que nada cuando hacemos nosotros por ahí, está bueno entender el por qué lo hicimos así. Lo que hice hoy, justamente, hacer los dados mal y mostrar cómo hacerlo orientado a objetos con una posible solución y comparar las diferencias, ¿sí? Entender que los dos van a funcionar. Nos pasó un montón de veces que nos dicen, pero mi programa anda. Sí, bueno, pero no es orientado a objetos. Y justamente lo que estamos viendo acá es orientación a objetos. Entonces, que ande no es solución. También tenemos que ver ciertas cuestiones de calidad. Y esa, más que nada, muchas veces es criterio. Y el criterio por ahí hay que desarrollarlo, muchas veces son de ir haciendo ejemplos e ir buscándolo. ¿Alguna otra duda? No quedó el horario, pero sí, a las 16 creo que me había quedado. Mid recordings. Acá. Acá es el 20 de agosto. No, este no está. En algún lado tiene que estar el resultado de la encuesta. Sí, teníamos encuesta 2. Igual habían contestado 9. Bueno, 9 es bastante. Así lo más anónimo. Acá está. Ahí están ahí para que vean los resultados. Eran uno a las 18, uno a las 17. En realidad podría ser cualquiera de los dos. 17 a las 18 horas. No sé qué prefieren. De vuelta no voy a hacer una encuesta, pero me quedaron en realidad los dos horarios, estoy viendo. Un voto a las 17 y un voto a las 18 teníamos. Podría ser 17:30, sí. Sí. Terminamos acá en las sedes, está bueno eso, que terminamos por ahí tirando un poquito después porque algunos se sumaban tarde. Viste, cuesta llegar a las 5. Sí, llegamos 5:30. Hacemos eso. Les tiro un repaso. Arrancamos a las 5 con un repaso general de conceptos. Hacemos 5:30 el parcialito. Y a las 18 igual ahora lo publico en el Classroom, así si alguno por ahí no estaba, o por ahí no puede o no pudo, lo ve. Y después ponerle a las 6, seguimos con clase. Y doy el tema nuevo después de las 6. Así no confundo con el tema nuevo lo del parcialito, eso está bueno. Así que ya me lo anoto ahí para publicar 17:30. Decidieron Gonzalo y Matías. Pero bueno. ¿Alguna otra duda puntual de esto? De más que nada parcialito, organización. Nada. Nada a la 1. Nada a la 2. Nada a las 3. Cerramos entonces. Les hago la pasadita nomás con esto que les estaba hablando recién y pasamos a los prácticos. A ver, la idea de lo que vimos recién es básicamente, siempre cuando vayamos a analizar un programa o eso, que era lo que por ahí dijeron ustedes mismos, hay que leerlo bien, hay que entender el problema, hay que entender el dominio. Entonces en realidad es buscar qué responsabilidades tienen los objetos, qué objetos colaboran entre sí, qué objetos reconozco, ¿sí? Y de vuelta, muchas veces lo que pasa, fíjense que es un paso creativo. Entonces, cuando hablamos de un paso creativo, hay siempre alternativas de soluciones. Creo que a Gonzalo se le ocurrió usar un arreglo o tener muchos dados en el cubilete. Por ahí a alguien no se le ocurre
Y como nunca se habló de ampliar cubiletes, ampliar de mayor dados, por ahí con 2 estaba bien para lo que es la solución. Y la de Gonzalo, la solución con el arreglo, con la colección, es mucho más amplia y abarca la otra, ¿sí? Obviamente, tener un arreglo es más complejo, tiene otros problemas, ¿no? Entonces, tiene la dificultad, pero a la vez es más amplia. Entonces, siempre van a ver que normalmente hay varias soluciones para el problema, cada cual tiene sus pros y sus contras, si las analizan, si son distintas, y hay soluciones que tienen muchos contras, que en realidad ya se sabe, por ahí las cosas que se piden no se pueden hacer, sobre todo cuando pedimos esto de atributos de calidad, que se pueda cambiar algo, que si cambian a futuro no haya que tocar en ningún lugar. Por ejemplo, lo que dijo, creo que Matías, quiero que mi sistema me permita cambiar el límite sin tener que compilar todo de vuelta. Y bueno, con el 7 en el código, esa constante en código, no lo permitía. Entonces, poniéndolo con una variable, nada más que poniéndolo como un atributo, esa regla, ya lo permito cambiar. Entonces, muchas veces leemos el enunciado, vemos una regla y no lo ponemos en un atributo, y lo dejamos en un if. Y eso nos dejó toda la solución pegada a ese valor. Ese de constante en código trae muchos dolores de cabeza y la idea es que poder evitarlo. Y bueno, esto que les decía recién, saber el por qué se hizo la decisión, ¿sí? Ese 7 que lo pusimos en una variable, lo hicimos porque podíamos cambiarlo a futuro. Entonces a futuro iba a ser 8. Saber la cantidad de caras que tiene un dado en una variable permite que no deje 6 dados siempre, sino que pueda tener muchos dados, ¿sí? Por ahí con el ejemplo de Juan y Pedro de personas, uno se da cuenta enseguida. Pero cuando ya empezamos a verlo con variables, valores, se hace más fino. Por ejemplo, el 1, el más 1 que usamos en el mat random, no iría en variables porque siempre es igual a eso. Y si eso cambia, tendría que tocar todo el mat random. Con lo cual no me queda otra que hacer de vuelta ese código. Es simplemente como devolver un verdadero o un falso. Son constantes, pero que no van a cambiar. Por eso se vuelve complicado. De vuelta, las alternativas que nos quedó en el código, el juego 1 es la alternativa todo derecho. Fíjense que acá usaba ganadores, imprimí en pantalla, y está el del tirar el dado, el ganador y el principal, para que les quede. Y bueno, acá justamente los problemas que traía esa solución es que está todo centralizado. Otra palabra que vamos a ver. ¿Qué significa centralizado? Que hay una clase que hace todo, ¿sí? Y el resto no hace nada. Muchas veces van a encontrar diseños que hacen todo y a veces clases chiquititas que tienen datos nada más. También es la idea de que está mal centralizado. Ahí se llaman bad smell, los van a encontrar. Hay olor raro, hay olor feo, cuando empezamos a ver esas cosas. Uno de los problemas es eso, tener una clase gigante con muchos métodos, muchos códigos, y tener clases que no tienen nada. Eso creo que era good class, clase Dios se llamaba. Es como que tiene todo, hace todo esa clase. Y el resto no hace nada. Entonces no es orientado a objetos. Hay un olor a algo feo que hay. Y bueno. Bueno, si no sienten olores es que es COVID, pero bueno. Así que mejoremos que no haya olor rico. A ver, justamente en los problemas que traíamos, sí, la clase Dios. Clase Dios. Good class era. Si no me equivoco. ¿No, Marcel? Sí, good class era. Sí, en inglés. Gracias a Dios. Es que hay una clase que hace todo. Y si vos decís, ¿qué es lo que nos pasó acá? La clase de juego hacía todo. Y muchas veces lo que está relacionado con eso es que pido y yo hago, en vez de delegar, ¿sí? Es como si lo llevamos a la vida real, es como que el gerente que quiere estar en todos los detalles y no delega nada. En algún momento le explota la cabeza. Acá pasa lo mismo. En realidad esa clase gigante, si se va de la organización ese gerente, no se puede seguir la empresa porque él hacía todo. Entonces ahí es esa cuestión de delegar responsabilidades, que cada cual haga su parte y hay un director de orquesta, el que él coordina. Y bueno, lo que nos pasó en el juego 1, y dejo de hacer analogías porque no es lo mío, no se identificaron correctamente los objetos, ¿sí? No había objetos, en realidad teníamos puntajes, veíamos un juego, pero no teníamos la clase dado, el cubilete, y justamente porque no había bien los objetos, tampoco se distribuyeron las responsabilidades, no le tiramos a los objetos lo que tenían que hacer. Y obviamente lo que mayor problema que teníamos era difícil de mantener, modificar y extender. Fíjense que no decimos que era difícil de entender, porque era re chiquita la clase. Pero para mantener, si había que tocar algo, nos pedían cambiar algo, ya no se podía.
poder modificarla había que tocar de vuelta el código y extenderla ni hablar. Si queríamos jugar con más dados, si queríamos poner nombres de jugadores, ya no se permitía. Entonces, los objetos que reconocimos es el dado. En realidad el dado era lo que le tiramos recién, el rodar por sí mismo, el yo lo hago, ¿sí? Esa es la idea del reconocimiento que tenía el dado. Lo nuevo es el comportamiento que le delegamos, saber tirarse, ¿sí? Y bueno, acá en el ejemplo este le habíamos puesto que podías ver el último valor, creo que lo hicimos también nosotros, sin tener que tirarlo de vuelta. De vuelta, para que les quede por las dudas, pero bueno, esto ya lo estuvimos haciendo en Eclipse varias veces, pero bueno, siempre recuerden, atributo que es el acceso, el entero es el tipo y el valor, y el tipo de retorno en un método y el nombre del método. Esto por lo que yo lo hicimos en la clase pasada, pero sí les quedaba en una filmina. Cuando van a devolver, el objeto que van a devolver tiene que ser del mismo tipo de retorno. Así como cuando asignamos, acá pasa lo mismo. Y bueno, y acá el mat random, por si no lo habían visto nunca, es lo que genera el número al azar. Después, bueno, ¿qué es el main? Ya ustedes lo usaban, esa es la ventaja que tienen. Y la idea, bueno, en este dado, ¿cómo se tira un dado? Esto es importante, cualquier clase puede tener un main. Vieron que yo hice clases aparte para no mezclar, pero después terminé agregando, cuando hicimos las pruebas con el dado, terminé agregando un main en la clase dado. Después terminé agregando un main en la clase jugador también. Ahí lo importante, fíjense que todos esos main son todos estos ejecutables que yo tengo ahora. Del juego 3, el jugador, el cubilete, el main juego 1, ¿sí? Por eso a veces ejecutaba y no me hacía lo que yo quería porque estaba ejecutando mal. Entonces, bueno, eso para tener en cuenta más que nada sobre el main. Después, bueno, siempre acuérdense de crear los objetos. Acá hay un ejemplito para imprimir por pantalla cómo funcionaba el dado, para qué nos servía. Esto si quieren probar cómo genera aleatorio. Van a ver que el random no es tan aleatorio. Muchas veces si van a hacer una maquinita de videojuegos, el random de Java no es lo más apropiado. Pero bueno, existe y está bueno para lo que queremos hacer. Y después, esto que es importante, que pasa a delegarse en esto de la primera solución es sin el jugador, ¿sí? Que en este caso tiramos el dado. Era una solución precaria, pero servía ya por lo menos entendiendo el dado. Cuando vemos el jugador, ya le damos el puntaje a los jugadores, ¿sí? Y también, lo que es importante, tomar el turno, que era que alguien lo dijo hoy, tomar turno acá era tomar turno, que es darle los dados y que tire el jugador esos dados, ¿sí? Esa es cuestión de hacerlo más parecido a la realidad al juego y darle la responsabilidad, lo que es importante, al jugador de que tire los dados. Esa responsabilidad, que es la que pasa en la realidad, es lo que va a permitir hacer el modelo más realista y en la clase que viene vamos a ver algunos artilugios que eso trae. Bueno, después si queríamos jugar con más dados, acuérdense que hasta el juego 2 lo teníamos bien hecho, pero si queremos jugar con más dados, nos aparece el cubilete. ¿Sí? Acá tuve que poner unos dibujos porque nadie me sabía lo que era un cubilete. Y básicamente lo que hace el cubilete es cuando tiro el cubilete, tiro todos los dados que haya dentro. Entonces ahí tenemos que encapsular ese comportamiento. Con esto sencillo estamos diciendo qué hace un cubilete. ¿Ven? Tiene un conjunto de dados, que se compone en realidad, es un objeto que se compone de otros objetos, que son los dados, y cuando lo tiro el cubilete, le digo tirar, en realidad tiro todos los dados, ¿sí? Entonces, si en este caso estaba implementado con 2, ahora nos salió directamente con el arreglo, así que lo hicimos con un arreglo, pero si lo hacíamos con 2, básicamente tirar los dos dados. Esconde esa interacción el cubilete. Yo le digo al cubilete tirar. Y es lo que nos permitió, por ejemplo, si lo habíamos hecho con 2, el día de mañana cambiar el cubilete con un arreglo y pasa transparente. No tengo que tocar ni el juego ni el jugador. Porque ni el juego sabe cómo funciona el cubilete por adentro, ni el jugador sabe cómo funciona el cubilete por adentro. Y no le importan. Por eso hablamos de encapsulamiento y delegación de responsabilidades. ¿Algo hasta ahora? Estoy repasando más que nada, por eso vengo medio rápido, pero me dicen cualquier cosa. ¿Eh? Y bueno, y esta es la solución que nos quedaba. ¿No puedo achicarla? Ahí está. Ahí está, quería achicar esto. Así los puedo ver a ustedes. Esta es la solución que nos termina quedando, donde de vuelta acá más que nada notación VML, después lo van a ver. El juego de dados tiene jugadores, que son dos jugadores, jugador 1 y jugador 2. Tiene un cubilete y el cubilete tiene dados. Así es como está la relación. Digamos, el juego de dados no tiene acceso directo a los dados en este esquema, sí al jugador. Y podemos decir que acá no hay una relación porque en realidad el juego de dados no tiene
tiene un jugador, pero el jugador no tiene un cubilete, que por ahí alguien lo dijo, el jugador tiene dados, no tiene, simplemente usa el cubilete. En algún momento se lo pasan como parámetro. Esto más que nada cuando vayan a realizar flechas. Por ahí está la relación. Y bueno, después en los ejemplos de la clase dado, jugador y juego de dados. Y después, por lo último, para recordar un poquito en Java, lo mismo que hicimos con jugador, pero con dado, ¿sí? En este caso, el dado se le podía setear un valor. Y de vuelta, la misma comparación. Siempre acuérdense que una variable no es otra cosa que un puntero a un objeto. Si S vuelve D, E apunta al mismo objeto, ¿sí? Hoy los dos hicimos que apuntar al primer Kevin, no al segundo. ¿Sí? Entonces, no importa lo que sea, los dos están apuntando al mismo. Si yo le pido S valor 4, fíjense que D tenía un 1, y a D le pido el valor, como están apuntando lo mismo, cambiaron el mismo objeto. Por eso siempre van a devolver el mismo valor. Claro, el que tenía trampa, sí, Kevin. Y bueno, el igual, y es importante esto porque lo remarcamos un montón de veces porque nos siguen haciendo finales y parciales poniendo objetos comparándolos con igual. El igual solamente se usan en predefinidos de Java, entero y doble, ¿sí? El resto úsenlo con un método que compare los objetos. Y de vuelta, este es el problema. Si yo digo E igual a D, falso, no son la misma variable. Ahora, si lo asigno, es lo que nos pasaba hoy con el jugador. Los dos apuntan al mismo. Por eso me va a decir verdadero, que es la misma variable. De vuelta, el problema es que a veces se olvidan que el string es un objeto y el string también hay que hacer lo mismo y por eso el string tiene un método igual. Incluso tiene un método que se llama equals ignore case, que son iguales sin importar si está en mayúscula o minúscula. Compara la palabra en sí, y que está bueno y se usa un montón también. Pero bueno, eso lo delega el string, hay que delegarle al string la comparación y no hacerla con igual, ¿sí? El problema es lo que vimos hoy, que el igual en Java del string a veces funciona. Por esta forma de, a la hora de compilar, el compilador de Java, es decir, el primer procesamiento que hace una optimización bastante importante, que es justamente, cada vez que pusimos Kevin entre comillas, en vez de crear 300 Kevins en memoria, creó uno solo y que todos apunten a ese mismo string, Kevin. Y de esa forma, listo, joya. Me ahorré 299 Kevins. Para Gonzalo me parece que es mucho ahorrarse tanto. Pero bueno, ahí entonces es la diferencia que vamos a tener. Por eso el string suele pasar que se olvidan y lo hacen con igual, y a veces muchas veces les anda en el modelo y cuando lo van a probar en un caso real no les funciona. Y les puedo asegurar que encontrar ese error es feo porque es justamente un igual en un if de un código por ahí olvidado que compara string. Y bueno, lo de this también, que hoy lo hablamos, es si no pongo this en el objeto, por defecto se llama, ¿sí? Se reconoce face value, es valor, o si no, this face value, ¿sí? Es la misma forma. El compilador lo reconoce directamente si no está. Cuando está la variable, sí hay que tener cuidado si me quiero hacer referencia a la variable local o la variable de la clase, el atributo que tenemos en la instancia. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Más que nada esto para que les subo ahora después los PDF de la Filmina y también les quedan por si quieren repasar con la Filmina y no solo con ver el video. Vale, que la ven 10 minutitos todas. ¿Alguna duda de esto? No, parece que no, a simple vista no. No, las primeras dos es como que incentivamos mucho. Lo que nos pasa es que, a ver, los errores a veces de clase versus instancia, o delegar con el igual, es como que se van propagando. Tratamos de hacer mucho hincapié, parece medio gusto, porque una vez que lo entienden, es como que no se cae en ese error, pero muchas veces hemos visto que se nos propaga demasiado. Y después llegan a lo último y corregir ese error de la primera clase es como que no lo veían. Entonces hacemos hincapié y después van a ver que los volvemos a mencionar, y va a ser el parcial y le vamos a estar mencionando que tengan cuidado con clase versus instancia, ¿sí? Reconocer esta diferencia entre cuando es un objeto o cuando es una clase, ¿sí? El clase versus instancia, por acá no lo vimos, acá es simplemente modelado, pero recuerdan que cuando hicimos Juan y Pedro eran dos instancias de la clase persona. No creo una clase Juan y una clase Pedro. Acá no creamos un dado 1, dado 2, dado 3, dado 4. No, creamos un dado y le pusimos una variable al valor. Eso tan simple después se propaga bastante ese error. Sí, ya viste, se me seca la boca.
En realidad, más que nada para que poder subirle las filminas ya que estaban hechas, pero es lo que hicimos hoy. Me gusta más hacerlo en el Eclipse y con lo que me vayan diciendo, como para cambiar. Vieron que acá tenía con los 2 dados, ni siquiera estaba el arreglo. Pero como a ustedes les surgió el arreglo, lo hicimos. El del límite, fíjense que de acá ni lo toqué, pero como a Matías le surgió, bueno, pero el 7 me conviene tenerlo en variable, perfecto, es buenísimo eso. Y hay que buscarlo ahí, y eso hace que cambie por ahí la dinámica y está mejor hacerlo que usando todo en filmina. No se ve todas esas cosas. Pero bueno, prácticos. ¿Pudieron hacer algo? ¿Estuvieron mirando? Chan, chan. Estoy buscándolos por acá mientras estamos hablando. ¿Alguno se anima a hacer alguno? Práctico 1, práctico 2. Haya hecho y quiere consultarlo. ¿Hicieron algunos? ¿Llegaron a leerlos o verlos? Estoy abriendo el práctico 2. Práctico 1 hicimos algunos, resolvimos la clase pasada. Con lo de Facebook. El de práctico 1, bien, ahí lo traigo. Práctico 2. Acá vamos a hacerlo arriba, lo voy a abrir. El Facebook lo que tiene estos ejercicios que son muy abiertos a veces. Y a veces que sea abierto nos permite volar demasiado, lo cual está bueno, pero a veces el golpe es mucho. Bien, a ver, vamos a poner el de redes sociales. ¿Sí? Fíjense que esto es lo que le decía. Claro, ahí viene el asunto, Flavio. Justamente al hacerlos tan abiertos, tan cortitos, es que uno puede hacer de todo, puede irse por cualquier lado. Y cuando uno los hace muy largos, es como que, uy, mirá qué largo que era el enunciado. Pero bueno, justamente hacemos los enunciados bien largos para establecer bien qué queremos y que no dejar cosas ambiguas, ese es el problema. A ver, dice que toda la red social Facebook, tomar la red social Facebook y determinar qué objetos la componen y qué comportamiento tiene cada uno. Tomar una versión reducida de los contenidos donde solo se contemplen amigos, publicaciones y eventos simples. ¿Sí? Entonces, y acá la pregunta era esta, la clave. Es muy parecido, si lo cortamos, a una agenda virtual distribuida, por decirlo de alguna forma. Porque ¿qué tenemos nosotros? Los amigos y nosotros, ¿qué seríamos dentro de los Yo objetos? como que Facebook era como si fuese la agenda. Exacto. Facebook en realidad sería la madre de todas las agendas. Podría tener la agenda tuya, ponerle la de Lucas, la de Nicolás y la mía. Cada agenda sería un perfil. Pero bueno, hay formas de pensarlo también. Si vos te parás y decís mi Facebook, es la agenda. ¿Ahí se entiende lo que te digo? No. Sí, sí. Por eso de vuelta, es lo que decíamos recién, dónde nos paramos. Si vos te parás en tu Facebook, es perfecta la analogía porque es la agenda. Y después, los amigos, ¿qué serían entonces? Y yo ahí puse como que sería un arreglo. Claro, exacto, un arreglo Personas. de personas, exactamente. Y que a su vez el Facebook tiene una persona que sería el dueño. Y a la vez el Facebook tiene, claro, porque te paraste desde mi Facebook, está bien, Sí. perfecto. Y un arreglo que sería de publicación, que sería el muro. Pero a su vez, ahí me empecé a Exacto. marear porque está lo mío más lo de mis amigos. Claro, porque, a ver, de vuelta ahí está lo que vos te paraste desde el Facebook soy yo y el resto. Vos lo que tenés que ver es como si tuvieras muchas agendas, no una sola. Entonces, olvídate del que coordina todo. En tu agenda vos tenés contacto y tu contacto tiene su propia agenda con eventos, que en vez de ser eventos ahora van a ser publicaciones y ahí tenés las publicaciones de tu contacto y a la vez tengo las mías. Entonces, Cuando dice de evento simple, ¿a qué hace referencia? Eso no entendía. eventos de coordinación de un evento, una reunión o algo, más Ah, que nada. Pero era como para hacer que tuvieran reuniones, básicamente, de acá. La única diferencia, que es lo que vos decías ahí, es publicaciones. Yo publico en mi agenda, es como que escribo en las hojas. Pero a la vez,
tengo las hojas que escribieron mis contactos en sus agendas. Lo que hace Facebook en total, digamos, todo como grupo, es unir todas esas hojas y mezclarlas y ponerlos en un muro. Pero ya tengo que ver que tengo conciencia, por decirlo de alguna forma, de que el otro usuario no es solamente un contacto, sino que tiene su agenda también. Por eso hay que pararse también en ese lugar. Y de vuelta, si lo miramos tan alto nivel, ¿hay diferencia con Twitter? O sea, yo lo pensé como que si modelás Twitter sería una clase versus instancia prácticamente, porque sería Serían, prácticamente lo mismo. serían prácticamente lo mismo si lo modelamos a este alto nivel. Es un montón de usuarios, cada cual con sus propias publicaciones, la única diferencia que en un lado es tweet y otro es el muro, digamos. Y después la única diferencia que habría a la hora de implementar quizás son los permisos. ¿Sí? En Twitter la idea es que todo sea público y en Facebook por ahí que todo sea privado, ¿no? Entonces, de acuerdo si están o no, puedo ver las publicaciones. Pero como que cambia un poquito la regla de ese manejador gigante que tiene todas las agendas. Pero básicamente terminó siendo, si yo lo modelo por arriba, que es el objetivo de este, termina siendo un contacto de la agenda, un nodo de esta red social, que es el usuario. Después mis amigos son otros usuarios, pero ese usuario tiene una lista de reuniones, unas publicaciones, y que se coordinan entre todos los usuarios. Y eso sería la parte de amistades, que podría, como dijo Flavia, en un lado era contacto, acá son mis amigos de Facebook. Y en Twitter podrían ser mis seguidores y los que yo sigo. Eso por ahí cambia un poquito, pero a nivel después del contacto es bastante parecido. Esa es la idea de este ejercicio. ¿El resto, alguna duda le quedó de eso? ¿Hay alguno que quieran que veamos? Que intentar hacer entre todos. Y si no me molesta, la peluquería podría ser el último. Vale, miremos. A ver, dice así, una peluquería desea implementar un sistema que le permita organizar sus clientes. Yo voy a empezar a marcar palabritas nomás que aparezcan, como una primera aproximación. Cliente me aparece como algo. Y después tengo peluquería, que sería el sistema. La peluquería tiene peluqueros, que es como el otro objeto que me aparece. Acá me da comportamiento. Los clientes, al solicitar un turno, indican con qué peluquero se deben cortar. Y fíjense que dice, es como que fuera un método esto. Al solicitar un turno, tengo que decir con qué peluquero deseo contar. Es casi como un parámetro, ¿sí? Pero ¿a quién le solicito? El cliente es el que solicita, pero ¿a quién le solicita el turno? ¿Quién o a quién, dijiste? ¿A quién? Y a la peluquería. Claro, entonces fíjense que esto sería un método de la peluquería. Solicitar turno y el cliente es el que lo solicita. Entonces, si lo quiero pasar, hasta podría ser el parámetro el cliente. O sea, el cliente es el que lo invoca al método, pero bueno, hay que ver cómo lo pasamos. Pero bueno, es una forma de empezar. O sea, ponele que la peluquería dice posee 4 peluqueros. Y Sí, ese método recibiría un cliente y claro la que es, peluquería recorrería los claro, arreglos de peluqueros de exactamente. Lo que Facebook. pasa es que acá diría, la peluquería tiene solicitar un turno para el peluquero. Hay que ver cómo lo modelamos. Puede ser que venga el nombre del peluquero, el ID del peluquero o el objeto peluquero como parámetro Sí, sí. para mí. Yo como cliente me paso. Entonces la peluquería busca y dice, ay no, pero mirá, no voy a perder a Cristian que viene todos los meses, le busco un turno, por ejemplo, sería una política de la peluquería adentro, y otro dice, nada, Abel no viene nunca, yo voy leyendo los nombres, ¿no? Abel no viene nunca, entonces no le doy turno, le digo que no hay. Entonces, por eso es importante decir para quién piden el cliente, lamentablemente, pero bueno, como que podríamos implementar distintas políticas al pasar al cliente que lo solicita también. Si no vamos a hacer ninguna política con el cliente, pido un turno y eso me devolvería el turno. Pero bueno, la peluquería cuando lo quiere registrar no lo queda. Entonces, esta parte, el sistema además registra los turnos, debe poder, ¿ven? Tengo que registrar el turno y para registrar tengo que saber quién se va a cortar el pelo. Y fíjense que después, esto es importante por ahí en los verbos, buscar el primer turno disponible, ¿ven? El primero disponible con un determinado peluquero, ven que son como las acciones, los verbos nos dicen
como acciones, cosas que quiero hacer, y nos determinan métodos de las clases. Primero disponible con un determinado. Sí, dale. Perdón que te interrumpa. Sí, dale, El Cristian, la turno, idea es que entonces, pregunten. el turno habría que modelarlo también. ¿Y el turno tiene sentido? Ahí yo lo devuelvo con preguntas, es horrible que me hagan eso. Que Si hagan eso. está, no sé, sabría si está disponible o no. Claro, ¿y qué más tiene el turno? Eso sí, pero Un ¿cuándo peluquero te, asociado. ¿cuándo te vas a ir a cortar el pelo? ¿Un horario? El horario, la fecha, que es importante. Fíjate que la fecha no es un dato del peluquero, no es un dato del cliente, entonces es un dato del turno. ¿Sí? Ese está bueno verlo ¿por qué necesitamos el objeto turno? Porque me va a registrar, me va a unir los dos, me va a decir, este peluquero con este cliente se van a cortar el pelo, o afeitar, o teñir, o levar la cabeza, pero tal día. Ese tal día no lo puedo poner en ningún otro lugar más que en el turno, porque es el que une los dos. Es como un atributo que me va a unir los dos. Por eso me aparece el turno también, que acá no lo había marcado. Uy, me aparece, ahí está, vamos a eliminar los turnos como objeto. ¿Sí? Esas son pequeñas cosas. Que ven que después cuando empezamos a ver los finitos, como que empieza a explotar. Los lunes no Sí, es abren, así como que el es de la cancha de importante. fútbol, que el turno tenía también el horario y eso. Claro, exactamente. Por eso fíjate que después hay mucha similitud con el establecimiento deportivo. Porque en realidad ya alquilaban canchas, y acá alquilo peluqueros, pero en realidad son turnos, y es como si tuviera 4 canchas. Los lunes no abren, por ejemplo. Está bueno no dar eso. Y Nunca, te hago una nunca entendí pregunta. por qué los lunes no abren, pero bueno. Sí, decime, Gustavo. Día y turno, ¿se puede ver como una matriz? Tipo X, que sea 2 días, y el turno Y. X los días y el turno Y, pero eso sería una matriz del peluquero. Claro, para el peluquero, por los turnos. Sí, a ver, sería una forma de implementar el asignar turnos dentro del peluquero. ¿Sí? Desde afuera, yo al peluquero le digo, bueno, podría decirle, dame un turno libre y me devuelve la fecha, el primero, o le pregunto si tal día está libre o no. Adentro, como vos decís, puedo hacer una matriz, o un arreglo de turnos, o puedo hacer distintas cuestiones, o por ejemplo, esa matriz está bueno porque por ahí él se tiene que ir a algún lado y bloquea esos puntos, no es que tenga turnos, sino dice, acá no puedo. Entonces, está bien, pero es la implementación dentro para asignar turnos, ¿sí? Desde afuera, yo no tengo que saber que usaste una matriz. Ese es el truco. Porque si yo sé que es una matriz y yo accedo, te pido fila y columna, mi código quedó pegado a tu implementación interna. Esa es la diferencia y que hay que tratar de marcar. Claro. No es que esté mal, sino que queda dentro del peluquero. Es la implementación, que eso está bueno. Pero siempre adentro, siempre acuérdense que nadie de afuera sepa. Lo de afuera tiene que saber que le puedo pedir un turno. ¿Cómo Claro, porque podés pasarle de 1 a 31 y de 1 a Claro, 10 turnos, por ejemplo. el horario, es decir, quiero, mira, tal día, tal hora. Listo, él va y revisa. Entonces, una implementación óptima sería usar una matriz. En realidad, sería una matriz cúbica donde una dimensión sería el mes, otra dimensión sería el día del año y el otro serían los turnos, por ejemplo. Entonces sería como 3 dimensiones. Entonces vos te dicen, te dan una fecha, vos ya sacás con la fecha que te dan un date, vos podés sacar el mes y el día. Y si te dijeron una hora, vos podés fijarte en la hora. Entonces tenías los 3 índices para buscar rápido en esa matriz que podría ser hasta de booleanos, para decir si ese turno está disponible, por ejemplo. Pero él te piden para una fecha. Yo te digo, tenés un turno el 3 de agosto, no, ya pasó el 3 de agosto, hoy estamos a 23, el 27 de agosto a las 6 de la tarde, yo te digo eso. ¿Y vos qué haces? Agarrás ese date que te dije, como lo implementaste adentro tuyo con una matriz, le pido el mes, le pido el día y le pido la hora. Voy a la matriz y me dice verdadero o falso, ¿está libre o no? O podré ser null y guardamos el turno. Sí, lo tengo disponible. Listo, guardo el objeto turno ahí, por ejemplo. Viene Flavio y dice, no, mira, yo lo que tengo más fácil es que tengo una colección de turnos y me fijo, los tengo esos turnos ordenados por mes, después por día y después por hora. Entonces me fijo, si me dicen el 31 de agosto, voy a buscar donde empieza el 30 agosto, donde empieza el 31, y me fijo, si no está, es que lo tengo libre. Y ahí la diferencia sería en que
la implementación de Flavia no es tan eficiente como la tuya, porque vos pensaste todo para poder acceder rápido de esa forma a los elementos. Pero yo desde afuera te doy una fecha, y eso es lo importante, yo te doy una fecha y vos me tenés que decir si tenés un turno o no. La parte interna puedo cambiar con la implementación tuya, usar la de Flavia, de cualquier forma. Tiene que ser transparente. Entonces, supongamos que Flavia está usando esa implementación y dice, no, mirá, Gustavo tenía razón, está buena esa matriz. Cambia la implementación de matriz en el que asignaba turnos y listo, no tiene que tocar más nada. Porque el resto solamente le pasaba la fecha. Ahora, si vos le das un día, el método reservar turno recibe un entero que es el mes, un entero que es el día y un número del 1 al 10 que son los turnos disponibles de los peluqueros, fíjate que el de afuera tiene que saber que vos organizaste tus turnos del 1 al 10 y no por una hora. Entonces, el de afuera está un poquito pegada a la implementación de tu clase interna, porque vos decidiste que tus turnos son del 1 al 10. ¿Se entendió más o menos? Sí, se entendió. Sí, es todo, cuando empezamos a verlo es así. A veces es muy fino darse cuenta, es desarrollar el criterio de darse cuenta, bueno, le estoy pasando valores que, entonces si yo le estoy pasando estos valores, el de adentro, estoy sabiendo la implementación interna, cómo los va a buscar en esa matriz. Entonces no hay que hacer eso. Ahora, si vos le das una fecha y lo descomponés, está perfecto, porque es totalmente transparente y recontra optimizado para esa estructura. Entonces, esa es la idea del objeto. La estructura está optimizada, pero no, el de afuera no es dependiente de la estructura interna. Y ahí es donde funciona todo bien, porque yo puedo cambiarla, suponer que viene alguien y se le ocurre agregar un mes nuevo, o sí, se le ocurre agregar un mes nuevo, y en vez de 12 meses tiene 13, vos cambiás tu estructura interna, modificás todo y todo te sigue funcionando. Porque a la fecha le pedís y te va a decir el mes nuevo. El día Osvaldo de la propaganda de Quilmes. Pero bueno, ahí es donde empieza a cambiar todo. Después fíjense que esto nos está diciendo la peluquería, qué cosas se le puede pedir. Buscar un turno, sin importar el peluquero. Y después dice, el primero disponible con un determinado peluquero. Y fíjense que acá que si yo, dado un peluquero, le puedo pedir, ven un servicio que le puedo pedir el primer turno libre que tenga. Entonces es buscar un hueco y los turnos que tenga libre. Ahora, la peluquería, ¿qué puede hacer? En los peluqueros que tiene, buscar los 4 primeros turnos libres, es decir, que no tenga a nadie asignado, y quedarse con el menor. Entonces, fíjense que el turno ya lo puedo comparar cuál de los dos es antes, y ahí utilizo este método, buscar el primer turno disponible, utiliza este con cada uno de los peluqueros. Después de vuelta, a los clientes frecuentes se les descuenta un 10%, se consideran cliente frecuente al que saca un turno al menos una vez por mes. Fíjense que esto es parecido a lo que tuvieron que hacer acá, de saber cliente frecuente, y ahí viene la idea de lo que les decía hoy. A la hora de pedir el turno está bueno pasarle al cliente. ¿Sí? Entonces, a la hora de cobrar un precio por un turno, yo le hago un descuento buscando entre los turnos anteriores. Es bastante parecido, si lo llevamos así, a la parte de el alquiler y las canchas de fútbol y de tenis. Y acá viene el asunto. ¿Cómo se les ocurriría modelar esto? A 2 clientes a la vez. Si un peluquero puede atender 2 clientes. Que haya 2 turnos por horario. o algo así. Exacto. Tengo duplicados los turnos. La matriz de Gustavo, en ese caso, tendría que tener otra dimensión más para los 2 turnos. En los arreglos de Flavia, tiene todos los arreglos, lo carga entero esa estructura y pone vacíos. Y cargó 2 veces el mismo horario. Y sigue funcionando el mismo mecanismo. Fíjese, lo que nos parecía ineficiente ahora funciona mejor para esta adaptación que lo otro. ¿Sí? Porque obviamente lo de Gustavo estaba bien optimizada para la primera estructura. Pero bueno, cualquiera de los dos pueden cambiar eso y ahí funciona. Sería casi lo mismo y es transparente. Porque cuando yo le pido disponible, el que pueda atender 2 clientes me va a dar el primero libre de 1. Y listo. Esa es la idea de acá, es esconder bien los métodos y a quién se los delego. Pero bueno, nos va a quedar entonces, resumiendo, la peluquería, el objeto cliente, que incluso hasta podría ser un string con el nombre, si no vamos a usar mucho más,
porque después podemos usarlo con nombre y apellido, pero bueno, por ahí en objeto cliente le podemos dar nombre, apellido, edad, las veces que se cortó el pelo y tener él un listado de los turnos a los que fue. Después, un peluquero, y adentro del peluquero tiene algo para manejar los turnos. Según Gustavo, una matriz, según Flavia, bueno, yo le metí a Flavia como si fuera un arreglo, pero bueno, una lista de turnos, tienen creados algo, una estructura o algo creado dentro para poder obtener justamente esto, el primero disponible y registrar los turnos, es decir, es fácil porque una vez que está libre, le asigno al cliente y de golpe ese turno no está más libre. Entonces, fíjense, él está libre a un turno, no es otra cosa que ver si el cliente es distinto de null. Bueno, si quiero solicitar un turno con un peluquero, es fácil porque utilizo el primero disponible para buscarlo. El primer turno disponible, si no me importa el peluquero, es recorrer los 4 y obtenerlo. Y bueno, descontar esto serían buscar en los turnos. Si en los turnos de los últimos 30 días se cortó el pelo. Lo que dije hoy justo de Cristian, que se cortaba los pelos una vez al mes. ¿Dudas de este? Son mucho hablados estos ejercicios, habrán visto, ¿no? Después cuando veamos el práctico 3, entonces se lo podría subir el práctico 3, ¿no, Marcelo? Para que les vaya quedando. El práctico 3 ya es bien código. Bien, ahí ya les queremos que implementen. Ahora después lo subo. Y ahí ya les decimos, bueno, implementar tal clase con tales valores, con tales parámetros, como para que no haya duda. ¿Viste? Ahí ya me dejó Marcelo implementar el práctico 3. Si no, sí, lo que nos terminó pasando que este lo usamos mucho para hablar y empezar a reconocer los objetos. Cuando ustedes ya tienen una base y un año de programación de Java, y está bueno eso, ya quieren hacer el código, y está bueno porque lo pueden avanzar bastante. A ver si me quedo por acá. Ahí me llevo este para allá, y ahí mientras vamos hablando le subo el práctico 3. ¿Alguna duda de este? Sí, yo el extra ese me lo había imaginado como el de la reunión, que si había conflicto con los horarios, pero me parece que la erré ahí. Claro, en realidad el extra de la reunión, el conflicto con el horario, es justamente para determinar si se chocaban dos reuniones. Pero ¿qué pasaba? Vos tratabas de crear una reunión y agregarla en tu agenda. Acá es como que la peluquería ya tiene todos los turnos y no se crea una de afuera, pero podrías verlo como el conflicto. Creo el turno y me fijo a ver si no se chocan dos turnos. Sí, sí, no. Por eso lo que siempre les decimos que queda ese juego de se puede o no se puede, muchas veces. Pero si lo mirás al revés, ahí estoy buscándole la vuelta a lo tuyo, podría ser el choque. Creo el turno afuera, le pongo el peluquero, le pongo el horario, y cuando lo voy a asignar veo que no haya un turno que se choquen. Y listo, es el choque de la reunión. Claro, que el mismo peluquero no tenga dos clientes en el mismo horario, exactamente, así, Exacto. así me lo... Sí, sí. Fíjate que viéndolo así, te queda. Porque me está fallando ahí cuando estoy subiendo el 3. Ahí está. Uy, este acá, ahí le subo. Ven que el TP3, acá está. Sí. Ahí, ahora se lo subo, ¿no? Pero bueno, ven que acá está justamente implementar la clase persona con las siguientes características: nombre, edad, fecha de nacimiento, peso, altura, y un montón de cosas para hacer. Y responsabilidad para practicar Java. Una clase electrodoméstico, elementos geométricos, este un poquito más complicado, pero está todo definido acá, bien de código. Y este ya empieza a agregar un conjunto de series, utilizar el arreglo, ver esto que hicimos hoy con los dados, tener un arreglo de series y poder ponerles puntajes. La agenda y contactos del celular, implementarlos, tratar de implementar aunque sea una versión chiquita de ese. Fíjense que no les pedimos implementar el resto, porque el resto es como que son mucho más detallistas cuando nos ponemos a ver cómo hago el conflicto de los turnos, cómo lo asigno, cómo creo esa matriz que quería Gustavo, o hacerlo con una colección de arreglos, cómo busco. Son bastante más de código avanzado. No es tampoco gran cosa, pero lo van a hacer, y van a hacer ejercicios mucho más difíciles que ese. Mucho. Pero bueno.
¿Alguna otra duda? No, yo sinceramente al práctico 2 no llegué todavía, iba a arrancarlo esta noche. Bien. El práctico, bueno, este del práctico 1, fíjense que después de la peluquería no quedó más nada. Y del práctico 2, a ver dónde me quedaron los prácticos, acá, justamente acá los tengo, así que ya no tengo que bajar. A ver, agregan un poquito más de detalle. Por ahí empezamos a ver los objetos un poquito más modelados, ¿sí? Fíjense que en este, por ejemplo, para leerles algo. Típicamente nuestros clientes son personas que desean viajar cómodamente y rápido, por eso utilizan aviones como medio de transporte. No me dijo nada del denunciado. En general, ellos no planifican con demasiada anticipación sus viajes y toman decisiones por tomar vuelos debido a que, amigos, bueno, bla, 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 no dice nada. No sé por qué está este párrafo. Y deciden ya que su pasado un tiempo determinado de la última visita. Sí, lo que me dice es que es automático. Voy a reservar un pasaje y no lo planifico. Cuando una persona solicita una reserva, no sabe en qué vuelo puede hacerlo. O sea que, fíjense que aparece parecido persona y reserva, muy parecido al turno que teníamos recién. Y vuelo serían en el vuelo que quiere hacer. La persona especifica, y acá viene el asunto, acá ya me tira algo más de detalle. Ciudad de destino, a la hora que quiere viajar, la fecha más temprana a partir de la cual quiere hacerlo y la fecha más tardía. Y fíjate acá, Cristian, que es parecido a lo que vos decís, es como que creo la reunión, pero en realidad no es una reunión ni no hay un conflicto horario, pero como que lo creé y voy a buscar algo que me pueda, no un conflicto que me resuelva esto. Fíjate que hay que preguntarle, hay que especificar la clase, primero turista, etcétera, en la que quiere viajar, la subsección en la que se siente más cómodo, pasilla, ventanilla. Fíjense que como que estoy armando un molde para la reserva. Y en base a estos datos, dichos datos, se determinan los vuelos en los que hay un lugar disponible en base a sus intereses. Entonces es como que creo toda esa reserva Son como y voy a preferencias buscar. de la persona. Exacto, es como decir, bueno, creé la reserva vacía y me falta saber el vuelo. Ahora, ¿qué vuelo cumple con estas cosas? En vez de ver un conflicto, lo veo al revés, como positivo, ¿sí? ¿Qué vuelo tiene un lugar que sea pasillo, que sea aventurista, que sea las cosas que quiere? Entonces, una vez que yo encontré eso, hay que ver cómo están modelados los vuelos y cómo los guardo, pero fíjense que los vuelos sería un montón de estas mismas cosas, es decir, un pasaje, y el pasaje va a tener una fecha definida, no una preferencia, la clase y la ventanilla que tiene, la subsección, y el destino, la ciudad de destino. Todos esos datos serían como el ticket del vuelo. Entonces, lo que yo voy a buscar con estas preferencias es decir, dada la preferencia del usuario, ¿qué ticket es el que cumple con esa preferencia? Una vez que lo tengo, se le pide Pero confirmación. eso el Sí, pasajero dale. se lo preguntaría a la aerolínea, ¿no? O al... Claro, el pasajero se lo preguntaría a la aerolínea, lo que pasa es que acá quedaría como este objeto de preferencia contra el ticket. Y esa preferencia va a la aerolínea, sí, la aerolínea habíamos llamado, sí, bueno, a la aerolínea y la aerolínea recorre sus vuelos que tengan, va a recorrerlo hoy hicimos una matriz por la fecha, pero acá lo va a recorrer por ciudad de destino, por ejemplo. Y una vez que encontró ciudades de destino, recorre las fechas que cumplan con esto, y fíjate que no es que la fecha sea la misma como nos pasaba con los turnos de peluqueros, sino que la fecha esté entre la temprana y la más tardía, la fecha de salida. Esta condición de acá. Esta de acá. ¿Cuál quiere hacerlo y la fecha más tardía? Entonces, como que hay que ver, antes chocaban conflictos y acá hay que ver alguno que cumpla con lo que él quiere. Y después fíjate que tiene que ser así, la clase en la que quiere viajar le pedís y el lugar. Entonces, si vemos los pasajes, cada pasaje va a decir la clase y si es pasillo o ventanilla. Entonces, como que yo tuviera todo el vuelo. ¿Vieron el dibujito de los aeropuertos que muestran, o creo que Despegar lo tenía, que te muestra el avión, cómo está? Vos tenés todos los lugarcitos y vos lo elegís. Entonces, en realidad, en vez de saber ver el avión, es como que vos elegís todo lo que querés y ahora te empieza a recorrer todos los que hay para encontrarte uno igual, que cumpla con eso. Después dice, se le confirma
se le pide confirmación, en realidad habría muchos candidatos, no uno solo, y el usuario te dice, sí, quiero este. Por eso ahí tengo confirmación. Y ahí con eso vos le das a la persona los datos y se asienta la reserva y se emite el pasaje. Si no le gusta ninguno, vos lo acuerdas de su interés, se lo invita a pasar, básicamente acá lo que decimos, si no hay ninguno, listo, no se hace nada. No es que se buscan alternativas, no es que se cambian. Sí o sí, para simplificarlo. ¿Se entiende más o menos eso? Como que está un algoritmo ya de fondo. Y acá tenemos la granularidad. Nos aparece persona, avión, reserva y pasaje, ¿sí? O solicitud, que serían esas preferencias que decía Cristian, que nos hace un poquito distinto todo, ¿sí? Uno puede imaginarse los vuelos con todo el pasaje, un listado de pasajes, y todos tienen una fecha de salida, un destino, son todos iguales. La aerolínea tendría una colección de muchos vuelos, podría estar ordenado por ciudades de destino o muchas ciudades de destino, y cada ciudad de destino tiene un montón de vuelos para ir y cada cual con su propia fecha. Sería como forma de esconderlo. Y la idea es que cuando yo hago esa reserva, esa preferencia, busca un pasaje que cumpla. Le muestro 10 pasajes, el usuario elige uno y una vez que está listo, quedó confirmada la reserva. Vendí el pasaje. ¿Sí? Lo que decimos a lo último, si se lo invita a pasar, la idea es que no haya que cambiar cosas, ¿sí? Porque otra alternativa es, si no encuentran turista, le muestro en primera. O si no encuentran, le muestro, no, ahí ya es otro tipo de problema. En este ejercicio, por ejemplo, ¿sería correcto modelar el asiento? Sí. Sí, fíjate que el asiento lo podrías decir un número, en realidad ¿Una sección? Y la es clase. un número, una sección y la clase, sí. Vos podrías ver, y cada reserva tiene un asiento. ¿Sí? Lo modelás justamente para englobar eso. Y otros te pueden poner en la reserva todo. Número de asiento, tipo de asiento y qué es lo que me queda acá, y la clase. A ver, pueden llamar a eso asiento y otros pueden ponértelo en la misma reserva. O sea, en realidad son datos y están fuertemente relacionados. Por eso yo te digo que está bien, porque vos decís, el asiento es el que tiene las tres cosas. Por eso te digo que el objeto de asiento está bien. O sea, en este caso, más o menos, la persona le preguntaría a la aerolínea por los vuelos. La aerolínea Claro, le preguntaría el vuelo y el abuelo le preguntaría el asiento. También. claro, sería así. La persona nos solicitaría una reserva. Y la clase reserva, vamos a guardar. El que guardo por algún lado. Acá sería, a ver, vamos a borrar. Entonces, ¿qué dijimos? Tenemos la clase persona con todos los datos de la persona. Bárbaro. Eso por un lado, por una clasecita. Ahora, la persona cuando va a pedir un lugar, es como que le pide sus preferencias, como vos dijiste, preferencias que serían lo que es la reserva. Yo llamaba reserva, que serían las preferencias. ¿Y la reserva qué tendría entonces en datos? ¿Alguien lo tiene por ahí el enunciado? La fecha, el día y la fecha y hora. El día, y fíjate que decía, en realidad nos decía ciudad, destino. Vamos a achicarlo un poquito porque si no, no me va a quedar sin nada. Una fecha temprana y una fecha tardía, ¿no? Decía cualquiera de los dos. Oh, es muy chiquito. Ciudad, fecha temprana, fecha más tarde. Y después, ¿qué más tenía? Por acá. La clase. La clase y la sección sería. Vamos a venir por acá. Clase, que sería un string, ¿sí? Clase, sección. Esa sería la reserva, lo que busca. Ahora, la aerolínea, uy, por acá, tendría que tener, entonces, una compañía de reserva. Nosotros hicimos aerolínea, pero bueno,
Esto después ya como lo esconda adentro. Vamos a suponer que fuera una aerolínea. Una forma más simple, todo mezclado, ordenado, y no nos importa nada. Entonces vamos a decir aerolínea. La aerolínea por ahí la persona hace una reserva. Esa reserva se la solicita a la aerolínea. Y la aerolínea tiene un montón de vuelos. Si lo queremos poner acá. Vuelo. ¿Y el vuelo qué tendría? Como que esta tiene muchos de estos, muchos vuelos. Después vemos cómo están organizados, en una matriz, en un arreglo, vuelos. Pero tiene muchos vuelos. Vuelo que Y sería, el vamos a vuelo ponerle tendría el tipo. asiento, ¿no? Y ahí vamos, el vuelo sería el objeto que tiene todo. Entonces el vuelo tendría que tener, con ese esquema, un asiento o muchos asientos. Muchos asientos. Claro, entonces tiene asientos. Está bueno esto porque vos fíjate que vos habías pensado en la clase asiento, por eso lo estoy llevando eso. Y el asiento, podemos poner una persona. Si ya está ocupado o no, tendría una persona que lo compró. Un número, el asiento, que no lo usamos, pero bueno, tiene un número. La clase y tenía la sección, ¿no? ¿Y qué más tiene un vuelo? Además del asiento. Las ciudades. La ciudad destino, que sería una ciudad. ¿Y qué sí o sí tiene que tener el vuelo? Una Bueno, ruta la o ruta podría ser, ruta sí, por dónde va a ir, el avión, los pilotos, pero hay algo que necesitamos para este enunciado, sí o sí. Acá es difícil de respetar cuando son los vuelos en Argentina. La fecha. La fecha. La fecha de salida. Entonces, fíjense que hicimos esto, fíjense que en un momento decimos abajo que hay una granularidad de objetos, cómo vamos dividiendo el problema en objetos más chiquitos. Y acá lo que terminamos haciendo es un método que tiene que tener listado o alternativas, voy a poner, para una reserva. Incluso la reserva R. Lo que hace ese método es buscar alternativas, es decir, vamos a checar un poquito, alternativas, una reserva R, bueno, me quedó la R media pisadita ahí, pero bueno, ¿qué tendría que hacer ese método ahora? ¿Cómo lo implementaríamos? A gran escala, ¿no? ¿Qué haría este método acá? ¿Alternativa qué sería? Sería buscar, lo que tiene que hacer es buscar un lugar en un vuelo que cumpla con el criterio de la reserva. ¿Y puede recibir una reserva como parámetro? Claro, sí, sí, fíjate que ahí, vamos a ponerlo acá con rojo, fíjate que le puse una reserva como parámetro. Pasa que, fíjate que no le doy los vuelos porque está en la aerolínea, que él tiene acceso a los vuelos. Entonces, ¿lo puedo ampliar acá? Sí. Entonces, a la hora de recibir una reserva, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Recorrer Los vuelos. los vuelos. Entonces, recorro los vuelos, vamos a poner con marrón, recorrer los vuelos. ¿Y hasta cuándo? ¿Cómo hasta cuándo? ¿Hasta el Claro, tamaño del arreglo? ¿Te referís? hasta el tamaño sería el for, si lo pensamos en el código, eso está perfecto. Claro. Pero, hasta que encuentra lo que estaba buscando. claro, recorro los vuelos, cuando encuentro uno que me gusta, ¿qué habría que hacer? ¿Qué deberíamos hacer?
un vuelo. Agregarlo a un arreglo, un Claro. arreglo. Fíjate que los demostrárselo vuelos tienen una colección, nunca hablamos de asientos. Si el vuelo cumple, es decir, si el vuelo cumple, que es una fecha que se cumple y un destino, me fijo si hay un asiento libre que cumpla lo demás. ¿Entiendes? Más o menos. Les gusta más el código, no hay caso. Entonces vamos a hacer un código. For int i igual a 0. Voy a usar pseudocódigo, ¿no? Igual a 0. Y menor, arriba, acá, y es menor que la cantidad de vuelos, y más. Tengo este código, bueno, estoy recorriendo todos los vuelos. Agarro el primero. Vuelo auxiliar. Se vuelve, vuelos, sub i. Acá era el i, sí. Hoy era x. Punto y coma. Ahora, ese vuelo tendría que saber si le gusta a la reserva. ¿Por qué tengo que saber si le gusta la reserva? Porque fíjense que la reserva tenía la ciudad tiene que ser la misma y la fecha un origen y un destino. Acá, una de las primeras formas de hacerlo es pedirle los datos a la reserva y pedirle los datos al vuelo y saber si hace matching, ¿sí? Entonces yo podría decir, si R, que era la reserva, punto get, fecha temprana, es menor, como es un objeto le pregunto, es menor que vuelo, punto get, fecha, y así voy haciendo todo. Y fíjense que acá lo que estoy haciendo es hacer eso que yo les decía de que hay que evitar, sacar todo afuera, ¿sí? ¿A quién le podría preguntar yo si le gusta el vuelo? al vuelo. Pero al vuelo, yo tengo el vuelo, ¿no? Que me dice, vamos a suponer que vamos a ir ¿a dónde quieren viajar? Que Kevin ganó tanto en el casino, vamos a decir que nos vamos a, no sé, Puerto Rico, ¿no? Y queremos salir acá entre el 25 y el 30 ahí va, por ese lado va Gonzalo. Y al 30 de agosto, ¿no? Entonces yo creé la reserva. Entonces, ¿qué digo? La reserva, punto. ¿Te gusta el vuelo auxiliar? Entonces yo le pregunto a la reserva si le gusta. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Que la reserva ya le acabamos de poner un método, te gusta, y que recibe un vuelo. La reserva se fija que la ciudad sea la correcta y le pide la fecha al vuelo y se compara, ¿es menor o mayor que la fecha? El día de mañana podemos cambiar ese mecanismo, decir estricto, que sea menor estricto, menor igual y mantenerlo ahí. Pero en vez de sacar todos los datos, le pregunto a la reserva si le gusta. Si le gusta, ahí ¿qué tendríamos que conseguir una vez que la reserva cumple con esos requisitos? ¿Qué deberíamos obtener? Quería confirmarla. Fíjate que acá tenemos dos objetos, vamos por ese lado, Gonzalo, está bien, que es el vuelo que tiene un montón de asientos. ¿Qué habría que buscar? Un asiento libre. Acá el vuelo nos viene al pelo, nos vamos a Puerto Rico, y en la fecha que nosotros queremos, pero nos falta saber si hay un asiento libre. Entonces acá lo que tendremos que hacer es, al vuelo, una forma de hacerlo es, si la reserva le gusta y uno podría hacer
auxiliar, punto, tiene asiento, tiene asiento para r.getClase, r.getSección. Si eso se cumple, resultado, resultado agregar, voy a hacer el pseudocódigo, auxiliar, punto, obtener asiento, recién lo preguntamos, r.clase, getClase, r.getSección. Fíjense que puedo usar este obtener y se me devuelve null, como él tiene asiento también para hacerlo. Entonces, una vez que está eso, lo agrego el resultado. Como tengo que devolver muchos, ahí devuelvo el primer asiento. Después pasaría al siguiente vuelo. Si el siguiente vuelo tiene otro asiento, tiene y todo eso me va a devolver una lista de todos estos lugares. Donde al pasajero le guste, a la persona le guste uno, ya directamente se carga él como dueño del asiento, compra el pasaje. De Tengo una vuelta. preguntita, Luis. Estamos muy en el aire, ¿no? Pero bueno. Sí, Cristian. ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, en preguntarle, en vez de hacer la preferencia y hacer el método ese en vuelo? Y si le gusta el vuelo, ponele. Si le gusta, acá, en el le gusta, ya mismo se fije si hay lugar. ¿A eso decís? ¿O cómo decís vos? Al No, está vuelo, bien, está bien, está bien. Está bien, no, me había perdido yo, está bien, está bien. vos fíjate que Perdón, le digo perdón. a la reserva, ¿te gusta este vuelo? Sí. Y fíjate que el R te gusta, va a tener ahora un te gusta, recibe un vuelo B. Y fíjate que no es tampoco gran cosa que hace te gusta, vuelo B, y dice, me gusta, return, me gusta, sí. Mi fecha, sí, bueno, ciudad, punto equals, porque es un string, ¿a quién? La ciudad que tiene que ser. La ciudad de la reserva, fíjense que estoy dentro de la reserva, tiene que ser igual a la del vuelo, b.getCiudad. Y mi fecha temprana, punto es menor, porque es un objeto la fecha, después vamos a ver cómo se trabaja en eso, le subimos, de b.getFecha es menor, no, es mayor. Es mayor que la fecha del vuelo y fecha tardía es mayor. La fecha tardía no, la fecha tardía tiene que ser es menor que la fecha del vuelo, b.getVuelo. GetFecha. Entonces ahí controlo, me gusta si cumple estas condiciones. Fíjate que traté de hacer una sola cosa en el método. Fíjese que yo no hablo ni de función ni de procedimiento. Es como que controlo, sería una función si lo quieren ver, pero hago una sola cosa, trato de hacer, no dos. Public, boolean, te gusta el vuelo. Entonces, la reserva contesta si el vuelo le sirve. Pero ¿qué nos falta ahora? Saber si el vuelo tiene lugar. Como otro proceso, bueno, me gusta, y acá mismo, si quieren, le podríamos agregar y me gusta si todo esto se cumple y además tiene lugar. Si no, directamente no me gusta. Ya viene como el detalle de implementación. Entonces, si hacen eso, esto tiene asiento, pasaría a estar adentro del te gusta. La única diferencia es que, ¿cómo sabés que tenía lugar disponible? Y porque le gustó. Entonces el me gustó es que me gusta y tiene lugar disponible. Hace como dos cosas diferentes. Yo para evitar eso, sin darme cuenta, lo pensé al revés como dos cosas. Le pregunto a la reserva si le gusta, pero a la vez también tiene que tener un asiento disponible.
Pero ¿qué me pasó? Cuando voy a preguntar el asiento disponible, lo lógico es que se lo pregunte al vuelo, no que le pregunte a la reserva si tiene un asiento disponible, porque en realidad el que tiene los asientos es el vuelo. Entonces le pregunto, ¿tenés un asiento? Y le tenía que pasar o la reserva o los dos datos de los asientos. Cualquiera de las dos cosas hubiera sido válida. Yo decidí pasarle al otro. Si eso se cumple, lo asigno. Pero fíjense que ahí por ahí inconscientemente lo dividí en dos métodos justamente para no darle dos funcionalidades al mismo método. Que sea que pregunte si le gustaba y además si tenía lugar libre. Porque después era como medio difícil entenderlo cuando quedaba este pseudocódigo, ¿no? Fíjense que acá nos quedó prolijito. Me gusta, sí, me gusta y tiene asiento disponible. En ese caso agrego el obtener asiento de acá. De vuelta, es pseudocódigo, no lo implementamos, no está bien especificado, ¿no? Yo estoy tomando como una solución ya compleja y después de hacer el ejercicio también, ¿no? Pero fíjense que la idea es esta. La persona crea la reserva, le pregunta a la aerolínea con la reserva. La aerolínea recorre sus vuelos, a la reserva le pregunta si le gusta, y si le gusta busca un asiento disponible. Para buscar un asiento, le pide al vuelo si tiene un asiento disponible. Y el asiento se fija en cada uno de esos asientos. Incluso hasta podría preguntar con estos dos números al asiento si cumple la condición, clase y sección. Y él te dice que sí o que no. Si cumple, te devuelve, este se lo devuelve y este lo agrega en la salida. Una vez que tenga todo, como dijo Nicolás, me sirve y me agrego como persona y listo. El asiento pasa a estar ocupado y automáticamente la reserva confirmada. Pero bueno, la idea es esto. Fíjense cómo empecé a dividir en objetos. Voy haciendo como una granularidad de objetos distintos. La aerolínea, que tiene muchos vuelos, el vuelo que tiene muchos asientos, como dijiste vos, Cristian. En vez de poner todo dividido y repetir muchas veces, modelar el asiento está bueno. De esa forma me queda que el vuelo tiene asiento. Y a la vez, como el asiento pertenece a un vuelo, no es cualquier cosa, fíjense que el asiento yo podría acá ponerle como atributo, es que nunca lo vemos, pero también está, es el vuelo al que pertenece. Con lo cual no nos hace, y si como pertenece al vuelo, hasta un asiento le podremos preguntar la fecha que va a salir. Es como que se hace para los dos lados, ¿no? Pero bueno, este es porque objetos podemos hacer estos cruzados. Sí, Cristian, me iba a decir algo. Yo me lo había pensado como al revés. Ponele está mal la delegación seguramente, pero yo ¿Cómo como me revés? lo había Dale. imaginado, era el vuelo que tenía el método, ponerle ese que habías hecho arriba, cumple. Y le Bien. pasaba, le preguntaba ponerle vuelos en la posición I, punto cumple y la preferencia. Pero no sé si Bien. es correcto. Está bien, al vuelo le pones el cumple. Está bien, no está mal. Siempre, a ver, ¿a quién de los dos le pregunto? Es una discusión finita. Ahora, el concepto para darte cuenta, o lo que es difícil por ahí con eso, con los ejercicios, más que nada con este no está muy llevado, si cambia el criterio con el que yo acepto si yo quiero cambiar, ¿no? Yo quiero cambiar que ahora, el ejemplo, menor estricto, que la reserva sea menor estricto y que la mayor y mayor estricto que la menor. O quiero poner menor igual o mayor igual. ¿De quién sería esa responsabilidad? ¿De la reserva o del vuelo? Si yo quiero cambiar alguna condición, justamente, no quería decir la palabra reserva, pero si quiero cambiar algo de la reserva a la hora de pedirlo, que la ciudad esté, en vez de decir, bueno, hago una reserva, que en vez de ser exactamente la misma ciudad, esté a una distancia de menos de 200 kilómetros de la ciudad. Entonces puedo ir a un aeropuerto vecino y listo, me la banco, voy un poquito más, total, con tal de irme de vacaciones, lo hacemos. Ahora, esa información o esa forma de calcular, ¿es de la lógica del vuelo o de la lógica de la reserva? No, de la reserva. Y bueno, eso te lleva a que en vez de ponerlo en el vuelo, le preguntás a la reserva si el vuelo cumple. ¿Por qué? Porque si vos lo querés cambiar, pero bueno, eso es pensamiento que con el ejercicio lo van a hacer, si vos lo querés cambiar, ¿qué cambiás? ¿La reserva o cambiás el vuelo? Cambio condiciones de la reserva. Y fíjate que si a mí me dicen eso, yo no voy a buscar que esté implementado en el vuelo eso, voy a buscar que esté implementado en la reserva. Porque a vos te quedó implementado, con cosas de la reserva te quedaron implementadas en el vuelo. Fíjate que yo buscar un asiento disponible es parecido a lo que vos decís.
Pero ¿qué es lógico? Que lo busque el vuelo, no lo va a buscar la reserva. Por eso se lo puse al vuelo, buscar el asiento. Tiene asiento y obtener asiento. No se los puse reserva. La reserva le podría decir, dame toda la lista de asientos, cosa que estaría mal, que yo lo busco. ¿Sí? Porque ahí ya no podemos hacer, volviendo a los peluqueros, esconder adentro de vuelo una matriz o un arreglo de elementos. No lo podemos hacer porque sí o sí el que lo implementa es otra persona, ¿sí? Como que yo no pido valores y trato de hacerlo, sino que me fijo de hacerlo adentro de los objetos. Ahora, muchas veces te va a pasar eso que te está pasando a vos, Cristian, que a veces lo pongo en vuelo y a veces en reserva. ¿En qué me conviene? Bueno, fíjate que si lo quiero cambiar, ¿qué estaría cambiando yo? ¿Condiciones de la reserva o condiciones del vuelo? Y no, estaba cambiando condiciones de la reserva. Ah, entonces tendría que estar en reserva hecho. Así, cuando yo lo quiero buscar, me voy a acordar. Estoy cambiando la condición de la reserva. Bueno, voy a la clase de reserva. No debería estar desparramado eso en el sistema porque estaría mal orientado. ¿Se entendió el resto? ¿O nos fuimos mucho? No hay humo, no hay olor a quemado, nada. Siempre estamos discutiendo muy en el aire, con casos hipotéticos, por eso se hace mucho más difícil. Siempre es más lindo, como dicen la Ethereum, el código es ley. Siempre el código es más lindo porque uno ve el código y es no determinístico. Yo lo leo y entiendo lo que dice. Cuando estamos hablando de palabras, dónde pongo un código, dónde pongo el otro, es donde empieza a discutir. Pero bueno, fíjense con qué poquito denunciado, con qué cosita, empezamos a ver un entramado de objetos, y esto es lo lindo. Que le pongo el te gusta en reserva y pongo la condición de la reserva, lo que discutíamos recién, discutíamos lo que discutíamos con Cristian de cómo hacerlo. No nos peleábamos, discutíamos para ver dónde va, dónde no, por qué sí, por qué no, por qué lo puedo poner, por qué no lo puedo poner. A veces cuando son dos clases totalmente, y es algo que es relacionado a los dos, como hoy les pasó con el turno, que no era ni del peluquero ni de la persona, a veces aparece una tercera clase que hace eso. Y ahí es donde explota todo a nivel de objetos. Este lo vamos a grabar así no me lo pierdo. Creo que este no lo teníamos resuelto, así que está bueno. Y bueno, después para el siguiente, así no les quemo todo y hacen alguno. Sistema de encuestas. Mecanismo de encuestas. Las compañías se encargan de realizar encuestas para empresas de terceros o un gobierno. Encuesta se compone de un conjunto de preguntas, una persona encuestada y el empleado que realizó la encuesta. La compañía guarda todas las encuestas realizadas. Los empleados cobran un plus por cantidad de encuestas realizadas, con lo cual la empresa debe ya conocer el número de encuestas que realizó cada empleado. Bien, acá esta es la clave de todo a la hora que tengan que hacer. ¿Sí? Fíjense que va a ser parecido a la aerolínea, vuelo y asiento. ¿Qué vamos a tener nosotros? Algo de encuesta en algún lado y una respuesta a esa encuesta. Y la respuesta tengo el DNI de la persona que respondió y qué valores eligió, por decirlo, ¿no? Si era una respuesta. Entonces, así empieza a buscar. Y el que hace la encuesta hay que ver si la hizo en la respuesta, dónde la buscó, y hay que hacer cada uno de esos servicios. No le hago mucho más para que lo piensen ustedes. Pero bueno, este es el truco. Siempre cuando lo empiecen, busquen esa separación entre encuesta, como el cuestionario, y la respuesta. Vieron que si yo respondo una encuesta está en otro lado, pero sé qué encuesta respondí. Bueno, después fábrica de muebles. Bueno, acá hay que modelar Fíjense que acá hay unas trampitas a la hora de buscarlo. ¿Qué vende? ¿Qué hace la fábrica? Tengo una clase, exacto, como dice Nicolás. ¿Voy a hacer una clase silla, una clase mesa y una clase banco? No, es como dice Nico, son muebles. Claro, son muebles. Los podés... Después, son valores de las variables. Eso, lo podés poner como un Exacto. valor adentro del mismo Fíjense que se objeto. guarda el peso, costo, valor de venta, tipo, madera y color.
Si no hay algo distinto, no es una clase nueva. Estos son los típicos ejemplos de clase versus instancia. ¿Sí? Si no hay algo nuevo, si, qué sé yo, me dicen que, después lo vamos a ver, que las sillas tienen, además de estos valores, también guardan el talle, tiene una silla. La mesa guarda la cantidad de patas y el banco guarda el peso que soporta. Fíjense que son cosas distintas. Tendrían cosas en común, pero hay un montón, son clases distintas, porque cada cual tiene atributos distintos. Pero ¿Eso acá lo que son sería iguales. después una extensión de la Exacto. clase? Ya cuando, no me quiero adelantar, pero la clase cuando veamos herencia, son casos particulares de uno común. Una extensión, exactamente. Son los ejemplos que vamos a ver después. Es más, el práctico 4 ya viene bien marcado eso. Pero claro, acá no hay diferencia. Por eso yo siempre digo, cuando van a ver elementos, busquen si tienen algo distinto. Puede ser datos distintos, entonces ya se me justifica que sea una clase nueva, después vamos a ver cómo se hacen, o comportamiento distinto. ¿Sí? Acá no vemos comportamiento todavía porque son datos, pero bueno, si el comportamiento sería que hacen algo distinto. Por ejemplo, un vuelo especial que si no tiene, crea el asiento. Entonces vos decís, bueno, entonces el vuelo va a cumplir. Las sillas, si tuvieran cantidad de patas, por ahí es lo mismo que la mesa, porque también tienen cantidad de patas, entonces lo peloteás. Mesa y silla es lo mismo, pero el banco es distinto porque tiene un soporte de peso. Es como que hay que mirar bien el detallecito fino. Ahora, si el truco está, si yo no le encuentro nada nuevo, y cuando están implementando el código, me acuerdo siempre del mismo examen, pobre, y ustedes me dicen, agarran una clase y dicen, es igual a la clase silla. Agarran, ponen la clase mesa, es igual a que la clase silla. Van a hacer public class banco, es igual que la clase silla. Y bueno, no me entregues eso. Tachá las dos y en vez de poner silla, decís silla, banco, si no se les ocurre nombre, silla, mesa, banco. Si es la misma clase. No voy a hacer tres clases que sean idénticas, con todos los mismos valores, mismos atributos, mismos elementos. Simplemente porque a uno se llama silla y la otra se llama banco. Son los mismos objetos. No es tan obvio, fíjense, como el José y Pedro de la clase persona. Como que no sé por qué con José y Pedro enseguida salta. Pero acá no es tan obvio, pero existe ese problema. Y después, fíjense que la fábrica tiene un stock, o sea que hay que guardar el stock en algún lugar. Y el costo de todos los productos en stock hay que poder calcularlo. Ya sea el precio de fabricación o precio de venta. Y fíjense que acá, entonces, cada producto tiene que tener un precio de fabricación y un precio de venta. El precio de venta es el costo más un 35%. Entonces, en realidad no. Cada producto tiene un costo y si quiero saber el costo de venta, le multiplico por 35. Y ahí lo tengo. Después, bueno, justamente el ejemplo, ven, analizar clase versus instancia, porque está pensado para eso. ¿Qué sucede si se agrega un producto cuyo precio de venta es 10% más del costo de fabricación? ¿Y ese qué se les ocurre? Fíjense que acá ya les dimos la solución, producto, en vez de hablar de sillas, bancos y demás. Yo al producto le puedo pedir el precio de fabricación y el precio de venta. Entonces, ¿qué variables guardo si tengo un precio de fabricación y un precio de venta? Yo dije que iba a hacer pensar y al final lo estamos resolviendo. Para hacer esto, el producto, ya se dieron cuenta que había una clase de producto. Y el producto tiene, fíjense, peso, costo de fabricación, costo de venta, tipo de madera y color. Hasta ahí sería la primera frase. Por eso siempre le decimos que lean todos. Porque Marcelo es malo y siempre pone la trampa. El diablo está en los detalles, dicen la frase. Ahora, ¿qué pasa con el costo de venta? Que me dice más abajo después. Dice, el costo de todos los productos en stock. El precio de fabricación de venta. El precio de venta es el costo más un 35%. Si yo guardo un costo de fabricación y un costo de venta, ¿qué me está pasando ahí? No, podés sacar el de venta por el otro.
Exacto. Multiplicándolo directamente. Lo multiplico. ¿Qué me conviene? Me conviene tener un método, siempre Claro. voy a tener un get costo fabricación y un get costo venta. Voy a tener los dos métodos. Ahora, si yo lo guardo como dos atributos, y ahí viene el problema, cuando lo creo tengo que crear este atributo con el 35% de este, cuando me cambien el costo de fabricación, me aparecen un montón de problemas. ¿Qué es lo ideal? Que el costo de venta no sea otra cosa que, si lo queremos hacer fácil, return, hasta más, podemos hacer así, get costo fabricación por 1.35, así hago el 35%. Esos si los atributos son privados, ¿no? Siempre, si los atributos, no, pero en la clase lo puedes conocer. ¿Sí? Acá podría ser get costo de fabricación claro, o sí. directamente la variable. Yo puse el método nomás por, ya que está y tengo un método que me lo devuelve, uso el método. Ahora, le multiplico así y acá le aplico el 35%. Entonces ya estoy diciendo, el costo de venta es el costo de fabricación por más un 35% sería, por 135. ¿Sí? Entonces ya sacamos el costo de venta. Ahora, para hacer más evidente, por si no se dan cuenta de lo que se dio cuenta Matías hoy, ¿qué sucede si se agrega un producto cuyo precio de venta es del 10% más del costo de fabricación, en vez del Pasarlo 35%? por parámetro. Me convendría pasarlo por parámetro, pero en realidad, ¿qué tendríamos que tener? Sería por ahí, por parámetro, va por ese lado. Una variable sería. Constante es algo que no cambia. Pero fíjense que acá pongo una variable que es, vamos a llamarla ganancia. Que sería valor. Y ahí depende cómo lo quieren hacer. Valor entre 0 y 1, que sería el porcentaje. Porcentaje, ¿dónde quedó? Odio este teclado. Vamos con el de la notebook. Ahí está, el porcentaje que quiero ganar. Entonces yo puedo multiplicar directamente, es el mismo caso del 7 de hoy, por 1 más lo que quiero ganar, la ganancia. Listo. Y ahí sí, por parámetro, cuando me construyen, me dice cuánto espero ganar por ese producto. Puedo poner entre 0 y 1, puedo poner entre 0 y 100 y hacer la cuenta acá. Eso es cualquier forma de hacerlo. ¿Sí? Fíjate que por eso es importante, fíjate que son ese estilo de cositas que hay que empezar a ver. Este que yo hice acá con el 1.35 es un bien ejemplo de una constante en código. Que de nuevo, la primera vez que lo hacemos no nos va a parecer rara. Acá agregamos esto, por eso les digo que a medida que agreguemos los ejercicios van a ver que hay soluciones que se vuelven no factibles. Poner un 35 como código, como un valor fijo en una clase, es la que nos trae problemas. Cuando yo te pido el 10, vos decís, bueno, pero ¿qué hago? ¿Una clase nueva pero que multiplique por 1,1? Y ahí si son iguales y una multiplica por 1,1 y otra por 1,35, busco una forma de que eso sea un parámetro, como dijo Cristian, o un atributo mejor de la clase, un valor. La única diferencia con Nicolás es, más que nada, está bien, es una constante, como decirlo de alguna forma, te entiendo que lo dijiste por ese lado. Yo por ahí constante es algo que no se puede cambiar, entonces no la puedo cambiar, o es 35 para todos o es 10 para todos. Acá el atributo, algunos productos pueden tener 10 y otros productos pueden tener 35, otros pueden tener 50, otros pueden tener 60. Empiezo a tener esa variabilidad, por eso usamos que es variable. Es como un atributo más que le puedo poner al producto. ¿Cuánto espero ganar por él? Y bueno, ya el de juego de personajes se los dejo, si quieren, para que lo piensen un poquito. El contrato celular es muy parecido a la agenda, para que hagan lo hagan ustedes y si nos preguntan cualquier duda que tengan, cómo lo pensaron. Más que nada para que hagan eso que acá se lo estoy masticando por ustedes, ¿no? ¿Alguna otra duda? Sí, con ese 7 estuviste muy bien, Matías. Estoy leyendo en el chat. Siempre acostúmbrense, y por eso lo decimos ahora, que si les queda un número en el código, tengan cuidado. El 1, fíjense que el 1 no es tanto problema, el true, el falso, muchas veces no es problema, puede ser que sea un problema. A veces, como dice Nicolás, lo puedo poner como una constante, algo que no cambie.
A veces lo agrego como una variable, entonces ya de golpe ese valor que parecía fijo y me rompía todo, le dejo que el usuario lo setee. Y de golpe en mi clase puede cambiar ese valor. ¿Vale la pena o no vale la pena que ese valor cambie? Bueno, y muchas veces es una trampa que viene en el examen. Un detalle, en el examen o cualquier ejercicio, un detalle que se puede cambiar y que me hace la diferencia entre, en vez de hacer 2 clases, tener una clase con ese valor. Acá sería el ejemplo. Una clase de productos que aumentan un 35% y una clase de productos que aumentan el 10%. Hacer las 2 clases está mal. Y es una clase, está bien pensado para hacer clase versus instancias. Estos ejercicios. Voy a guardar esto porque siempre los pierdo. Archivo guardar como. Así se los subo también con como lo subí. Le subí los demás, no sé si lo pudieron ver bien todo eso. Le subí. Con las modificaciones, digamos, con Sí, los le comentarios. subí en la clase anterior con las modificaciones y comentarios, el Paint y todos los códigos. No sé si el del PDF lo pudieron ver bien. El de la clase pasada, este no lo subí todavía. Ahora subí el práctico vacío, lo subo en los prácticos y en clase subo todo esto. Gracias a Fausto. Y, objetos es, traten de, aunque sea, intentar pensarlos, lo que estábamos hablando con Cristian recién. El intentar pensarlo, lo puse en tal lugar, bueno, y decir, bueno, yo lo había puesto en tal lugar, ¿qué diferencia hay? Hay veces que no, es simplemente un gusto, y hay veces que sí, por esto como decíamos recién, bueno, pero si yo quiero cambiar lo que estoy cambiando, condiciones de la reserva. Entonces, ¿por qué estoy tocando la clase vuelo? Y ahí me doy cuenta que está mal el lugar donde lo puse. ¿Sí? Eso es sobre todo lo que nos termina pasando. Si yo lo cambio, ¿qué estoy cambiando? Conceptualmente, no en código. Después vieron que hoy en la clase de juego quedó bien claro. Es el mismo código que lo voy llevando a distintos lugares. Los voy distribuyendo, voy agregando variables, hago delegaciones, pero eso me permite de golpe hacer un montón de soluciones que no habíamos contemplado en la primera. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que les haya quedado? De mi parte no. Por ahí cuesta un poco ver eso, la delegación, la responsabilidad de dónde tienen que ir, pero bueno, es cuestión de Sí. práctica también. Sí, ahí por eso les dejo, quiero no hacerlos todos. Se van a dar cuenta sobre el final de la cursada, me pasó a mí también cuando cursé las materias y todo, que cuando te los hacen en el pizarrón son de fáciles y los ves tan simples, decís, ¿cómo no me di cuenta? Siempre en los parciales, después de cuando hacemos la revisión, les explicamos cómo se resolvía. Y a veces la resolución, vos decís, mirá, no es fácil la palabra, mirá qué sencillo se resolvía. Ahora, llegar a esa solución no es fácil. El camino es lo que hace complicado. Después vos lo ves y decís, mirá qué elegante la solución, cómo se combinaron las cosas y resuelve todo re bien. Hizo 5 clases y estaba. Pero bueno, eso es lo que hay que desarrollar. Hay que hacer las prácticas para poder llegar a ese camino del problema, llegar a la solución que resulte sencillo. Y eso es muchas veces práctica, por eso le insistimos que hagan muchos prácticos. Hagan práctico y nos consulten. Para eso estamos y eso es lo que queremos nosotros. Y bueno, si no hay más consulta, nos vemos el jueves. Sí, subo todo de vuelta. Subo lo mismo que la clase pasada. Fíjense que acá tiene que haber quedado, por acá quedó en la clase. Les queda los dibujitos que hago, el código fuente, los 2 videos, el PDF y las filminas. Y en el PDF están las modificaciones que hicimos, los comentarios, todo esto de clase. Este es el de la clase pasada, ahora armo. No sé por qué el viernes pasado me tardó un montón en hacerme los videos, en grabármelos el Meet y yo poder descargarlo y subirlo a YouTube.
Por eso ese está. Y a veces los subo y van a ver que si los quieren ver enseguida, tampoco es que se matan por ver los videos, pero bueno, si los quieren ver enseguida, por ahí les dice que lo está procesando y todavía no permite porque YouTube los tiene que procesar y ver que no se violen los derechos de autor y un montón de cosas más que controla YouTube. Ya me pasó una Pero, vez que... ¿no se suben solos a algún lado? No, está en el Meet y en el calendario los van a poder bajar. El problema que tiene es que no te deja descargarlo el Meet. No podés manipularlo, entonces agarro y lo subo a YouTube yo directamente. Y con YouTube ya los pueden pasar con 2X y todo. Por eso lo ven acá en YouTube directamente. Agarro los videos uno por uno y los subo a YouTube. ¿Ves? Que está y le pones 2X. Si lo abrís en YouTube le podés poner... Acá le pones esto, que es lo mejor que pueden hacer. Y ahí lo ponen 2X y listo. Y pueden escuchar rápido algunas cosas, después se aburren. Pero bueno, la idea es que les quede todo el material y que lo puedan usar y esto no lo borramos, lo vamos dejando. Imagina eso. Y después si hay programitas los puedes bajar, pero la clase, la idea, lo que les decía el otro día, no las borramos, van a quedar por acá en clases archivadas. No, acá estoy en programación 2, pero en el mío, el año pasado, estas cuentas no las usamos, pero si entran después, ya una vez que estén, ya hayan aprobado o no promociono eso, quedan acá. Ven, todas las materias van quedando acá en clases archivadas. Y agrado, qué sé yo, la sede de los compañeros de ustedes el año pasado, ahí está Francisco, les queda todo acá grabado. Fecha importante, los exámenes, los prácticos, evaluaciones, todas las clases grabadas, todos los prácticos, tareas y demás cosas que fuimos publicando. Por eso está bueno que queda como una página, pero en realidad es una página personalizada, porque si lo hiciéramos con una página hay que borrarlo. Todos los años se van borrando y se pone la nueva, acá no lo pierden, directamente queda todo guardadito. Eso está bueno, nos gustó bastante eso. Pero bueno, no sé, ¿alguna duda? Si no, ya nos vemos el jueves. Acuerden entonces que damos 5:30, ahora lo publico. Después de subir el material, Por las dudas. el viernes, sí, el viernes. Sí, en realidad tengo clase martes y jueves también. Pero sí, con ustedes el viernes. Estoy desde hoy pensando en el jueves. Sí, El por viernes, eso les digo. sí, está Hasta el perfecto. viernes. Sí, no sé por qué desde hoy. Es más, cuando hoy dijeron 27, dije no, pero es 20. Y no. Perfecto. Sí, ustedes díganme porque llega un punto donde esto, y ni hablemos cuando de Marce, que a él le gusta. La bebida es peor todavía. Nada, pobre Marcelo, no. Ya era de todo. Ya no era malo, sino que difamaba. Nada, pero bueno. Pobre Marcelo. Le hicimos fama de malo y al final todo porque desaprobó la gente. Sí, no, era terrible, era cada vez peor. Era cada año, dentro de 3 años de cursada, es terrible. Era asesino. No, nada. Nos confundimos siempre. En este caso lo damos en Lobería y también damos la misma materia en Tandil. Entonces siempre se nos van solapando los contenidos entre una y la otra. Cuando arranca Marcelo dejan todos. Sí, es linda materia. Van a ver, después nos van a agradecer. Dentro de 1 o 2 años se van a acordar de nosotros. Esperemos que bien. Y no que nos estén buscando con algún arma. Pero bueno. Nos vemos el viernes. Casi digo jueves de vuelta. 5:30 hacemos, hago un repaso chiquito, como para no quemar mucha cabeza, y 5:30 hacemos el parcialito entonces. Bueno, dale. Corto Hasta el acá viernes. grabar. Hasta el viernes. Hasta luego. Hasta luego.